Esta es la tarde en el continente americano. Cuando anochece en Europa y amanece en Asia, así cae la tarde en el continente americano y transcurre la noche y el amanecer en el resto del mundo. La tarde. Hola, bienvenidos a la tarde de NTN 24, el canal de las Américas. Soy Carlos Eduardo Sánchez, hoy por Idania Chirinos, y es un gusto poder acompañarlos durante las próximas 2 horas de información. Comenzamos y lo hacemos en Estados Unidos. Hoy vence el plazo para que Donald Trump y el Congreso lleguen a un acuerdo presupuestario antes de que se produzca un cierre parcial administrativo. El mandatario advirtió que si el Senado no le aprueba los $5.000 millones para el muro fronterizo con México, no firmará el proyecto. Incluso a través de Twitter, Trump instó al líder republicano en la Cámara Alta, Mitch McConnell, a usar la opción nuclear como último recurso para lograr pasar el presupuesto con mayoría simple. Nuestra periodista Carolina Valladares tiene toda la información en Washington. Carolina, buena tarde. ¿Qué tal? Buenas tardes desde Washington. Pasan los minutos aquí en la capital de los Estados Unidos y a menos de que cambien mucho las cosas, antes de la medianoche de este viernes hablaremos seguramente de un cierre del gobierno federal de los Estados Unidos. La razón es que la ley de presupuestos que se aprobó ayer en la Cámara Baja de los Estados Unidos y que tiene que ser aprobada este viernes en la Cámara Alta, en el Senado, lo más posible es que no cuente con esos votos necesarios para que siga su curso. La razón es no solamente la discrepancia entre los demócratas en la Cámara Alta, sino también entre los propios republicanos. Consciente de ello, el presidente Donald Trump ha pedido al senador, al líder republicano en la Cámara Alta, a Mitch McConnell, que dé luz verde a la ley nuclear, es decir, que permita que se aprueben estos presupuestos no con mayoría cualificada, sino con mayoría simple, es decir, que se requiera al menos 50 senadores más el voto a favor del vicepresidente de los Estados Unidos, Mike Pence. Los demócratas ahora son dueños del cierre. Este es el panorama en Estados Unidos. El cierre de gobierno parece inevitable. Cierre hoy si los demócratas no votan por la seguridad fronteriza. El pulso político entre republicanos y demócratas vuelve a tener como centro la construcción del muro fronterizo, una condición que Donald Trump ha puesto para no paralizar las actividades y que afectaría a más de 800.000 trabajadores y agencias del gobierno, entre ellas el Departamento de Seguridad Nacional. Los demócratas, cuyos votos necesitamos en el Senado, probablemente votarán en contra de la seguridad fronteriza y el muro, a pesar de que saben que desesperadamente se necesita. Si los demócratas votan no, se producirá un cierre que durará mucho tiempo. La gente no quiere fronteras abiertas y crimen. El republicano dedicó parte de la mañana a escribir en su cuenta de Twitter sobre la decisión del Senado de aprobar el proyecto de financiamiento de agencias federales a la valla fronteriza y que contempla un presupuesto de $5.000 millones. Y es que la petición de Trump ya superó el primer obstáculo. La Cámara de Representantes de Estados Unidos aprobó el proyecto de ley de presupuestos con una votación de 217 a 185. El senador Mitch McConnell debe luchar por el muro y la seguridad fronteriza tan duro como lo ha hecho por cualquier cosa. Necesitará votos demócratas, pero como se ha demostrado en la Cámara, ocurren buenas cosas. Si suficientes demócratas no votan, será un cierre demócrata. Los republicanos de la Cámara de Representantes estuvieron geniales ayer. Por iniciativa de Mitch McConnell, esta semana republicanos y demócratas llegaron a un acuerdo para financiar la administración hasta febrero, pero el consenso fue desechado por el mandatario este jueves cuando afirmó que solo firmaría un presupuesto que incluya fondos para el muro. Los demócratas tomarán en enero el control de la Cámara de Representantes y podrán bloquear la financiación de la valla, razón por la que Trump considera que esta es una de sus últimas oportunidades para cumplir su promesa de campaña. De concretarse el cierre administrativo, sería el tercero que enfrenta a Trump desde que llegó al poder en 2017. La razón del desacuerdo en esta ley de presupuestos son la inclusión de esos $5.000 millones que el Partido Republicano ha incluido para así financiar al menos el inicio de la construcción del muro en la frontera entre Estados Unidos con México. Recordemos, una de las principales promesas de campaña del presidente Donald Trump. Ahora bien, ¿quién será el culpable si no se logra pasar este presupuesto hoy en el Senado? Según Donald Trump, los culpables serían los demócratas. Vamos a trabajar muy duro para aprobar algo en el Senado. Hay una buena oportunidad de que no sea aprobado, depende de los demócratas. Realmente es un cierre de los demócratas porque hemos hecho lo nuestro. Cuando Nancy Pelosi dijo que nunca íbamos a obtener los votos en la Cámara, lo logramos y por un amplio margen, 217 contra 185.
Ahora depende de los demócratas si tenemos o no un cierre esta noche. Espero que no, pero estamos totalmente preparados para un cierre muy largo. A esta hora, además, el presidente de Estados Unidos, como oímos, se traslada de la Casa Blanca al Capitolio. Va ahí a reunirse con sus compañeros republicanos en el Congreso. Tendremos que esperar qué pasa, pero si no hay acuerdo, recordemos, 420.000 personas tendrán que trabajar estas Navidades, funcionarios del gobierno federal, eso sí, sin cobrar salario. Desde Washington, Carolina Valladares para NTN 24. Carolina, gracias. Una muy buena tarde para ti, por supuesto. Mi primer invitado de hoy es Juan Pablo Galicia. Allí va a aparecer en pantalla. Es el consultor y analista político. Bienvenido nuevamente a NTN 24. Es un gusto. ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Un saludo a todo el público aquí desde México. Es un gusto, por supuesto. Lo primero, vamos a explicarle a nuestra audiencia qué es y qué significa el cierre administrativo del gobierno federal de los Estados Unidos y qué es lo que aparentemente va a ocurrir hoy a las 12 de la medianoche. Bueno, el cierre administrativo en Estados Unidos, hay que recordar, como ya comentaban justo en la nota antes de la pauta, pues vaya, ya ha ocurrido en veces pasadas, y lo que implica es que el gobierno se queda sin dinero, tal cual se queda sin dinero para operar en todo lo que tiene que ver con, vaya, las oficinas federales, en todo lo que tiene que ver inclusive con algunos programas y recursos que el propio gobierno entrega. Hay algunas áreas mucho más sensibles de la administración, lo que tiene que ver, por ejemplo, con respuesta inmediata, quizás bomberos, policía, etcétera, que se queden operando con mediana capacidad, pero todo lo que tiene que ver, por ejemplo, con servicios sociales, lo que tiene que ver inclusive con la labor de los burócratas en el gobierno, implica que dejan de funcionar y pues que todo lo que los ciudadanos tienen que hacer con un funcionario de ventanilla forzosamente se queda estancado o de plano no pasa porque el gobierno ha decidido cerrar tal cual, digamos, toda su actividad. Claro que no nada más los ciudadanos son los que se ven en aprietos con esta situación, sino todo lo que tiene que ver con el gobierno, el flujo de el efectivo, el flujo inclusive de todo lo que tiene que ver con las operaciones financiadas por el gobierno, se van a ver afectadas también por este cierre y todo aquello en lo que también haya alguna relación entre el dinero que envía el gobierno de los Estados Unidos a, por ejemplo, labor humanitaria o inclusive transferencias que se hagan con gobiernos de otras partes del mundo. Juan Pablo, el presidente Donald Trump dijo hoy que se están preparando su administración para un cierre muy largo. Quería preguntarte, según tu conocimiento y tu experiencia, porque lo decías muy bien, no es la primera vez que se presenta un cierre administrativo del gobierno federal de los Estados Unidos. De hecho, Trump, si se concreta el de hoy, enfrentaría el tercero. Ahora, ¿en qué momento, en cuánto tiempo, tal vez en una semana, 15 días, cuántos días podría Estados Unidos estar viviendo un caos producto de esto que es una pugna política? Bueno, un caos, probablemente un caos sería desde el primer momento en el cual inicia este problema, por lo que comentábamos de que inclusive funcionarios de ventanilla son los que dejarían de operar. Pero para hablar así de escenarios, digamos, que obliguen a todas las partes a sentarse a negociar porque la propia gente ya empieza a exigir una respuesta de parte de sus políticos, yo calculo que este mismo fin de semana es algo que no podría durar, digamos, todo este fin de semana en el cual ya se topan tanto en Estados Unidos como el resto del continente, pues con estas fechas importantes para la gente de Nochebuena, de Navidad, y que pues al día siguiente se reanudan las operaciones de todas las personas. Quizás 24 o 25 de este mes no haya tanto problema porque la gente está haciendo actividades más bien privadas, pero a más tardar 26, cuando se reanuden las actividades cotidianas que tengan que requerir al gobierno para algún visto bueno, para algún trámite o para cualquier otra situación, ahí sí ya vamos a ver a la gente exigiendo que los partidos políticos se sienten a negociar. Y pues allí es en donde ya veremos, digamos, lo que comentas podría ser un caos. Ahora, ¿qué tanto cobra el presidente Donald Trump en lo político cuando atribuye lo que es inminente en los Estados Unidos, que es el cierre del gobierno federal a las 12 de la noche, a los demócratas? Dice, ¿será este un cierre demócrata? ¿Qué tanto cobra? Le está cobrando muchísimo, vaya, porque el gobierno federal de los Estados Unidos es republicano netamente, ¿no? Allí no hay, digamos, nada que tenga que ver
con los demócratas más que en la aprobación de los presupuestos, porque eso pasa forzosamente por el legislativo de acuerdo con la Constitución. A pesar de ello, digamos, Donald Trump bien podría tratar de requerir un presupuesto para funcionar de emergencia, como ya ha ocurrido en ocasiones anteriores, inclusive con Obama. Ocurrió, digamos, la aprobación de un presupuesto de emergencia, se le llamó en su momento, si mal no recuerdo, para impedir que el gobierno tuviera que cerrar. Esto podría ocurrir, pero como se está poniendo de rehén, porque no hay otra manera para decirlo, se está poniendo de rehén la aprobación del presupuesto para el inicio de la construcción del muro fronterizo entre México y Estados Unidos, pues vaya, no hay razón por la cual los demócratas podrían sentarse a la mesa y aprobar presupuesto, financiamiento para un muro fronterizo, porque eso sería para los demócratas contravenir muchas de las promesas que hicieron en campaña y además atacar de manera directa a una parte importante de su electorado, que es el voto latino que existe en los Estados Unidos. Entonces a los demócratas los pone contra las cuerdas, porque si se sientan a negociar presupuesto o aprueban un presupuesto, Donald Trump podría venderlo como, vaya, eslogan de campaña en el sentido de me aprobaron dinero para el muro fronterizo. Y claro que cuando eso se viralice, cuando eso se convierta en pues estrategia publicitaria del Partido Republicano y del propio presidente de Trump, para los demócratas va a ser una derrota y va a ser además una pérdida de confianza por parte del voto latino. Juan Pablo, el presidente Donald Trump dice que, decía nuestra periodista destacada en la capital de los Estados Unidos, Carolina Valladares, que se trasladaba en este momento hacia la sede del Capitolio para negociar con su partido, por supuesto, seguramente hacer propuestas ahora, pero quería preguntarte por ese presupuesto de emergencia. ¿Requiere también del apoyo del Partido Demócrata, de los demócratas en el Congreso? Sí, sí requiere del apoyo de los demócratas, sobre todo porque justo se comentaba en la nota, ¿no? Los demócratas son una fuerza importante en el Senado y la única manera en la cual no serían requeridos los demócratas sería justo aprobando lo que se ha conocido como la opción nuclear, que en realidad a lo que hace referencia es a, digamos, estirar las reglas de operación del Congreso de los Estados Unidos, porque hoy en día se requiere de la aprobación de la mayoría calificada, las 2/3 partes de una de las cámaras del Congreso, en este caso el Senado, y siendo que los demócratas, está bien, es verdad que no son mayoría en el Senado, lo serán a partir del próximo 3 de enero en la Cámara de Representantes, pero en el Senado siguen siendo una fuerza minoritaria. Entonces, como sus votos no alcanzan para tener la mitad, pero sí se requieren para alcanzar esa mayoría calificada, forzosamente hay que negociar con los demócratas. Y justo lo que Donald Trump está haciendo, la estrategia del Partido Republicano, es obligarlos a estar contra las cuerdas, como mencionábamos. Y en última instancia, si los demócratas no dan su brazo a torcer y no se sientan a negociar y no ceden en estos puntos que son importantes para el republicano, los demócratas podrían simplemente pararse de la mesa y eso obligaría al Partido Republicano a primero aprobar un cambio en el proceso legislativo en el cual ellos mismos tendrían que aprobar con su mayoría de poquito más de la mitad de los votos que hay en el Senado, de que ya no se requiera mayoría calificada para aprobar los presupuestos, sino que solo se requiera mayoría simple o absoluta, que es la mitad de los votos más uno. Y con eso pasarían a una segunda votación en la que ya se discutiría el presupuesto y podrían aprobarlo solo con el Partido Republicano. Por supuesto que es la última opción porque contraviene el espíritu, digamos, de las reglas legislativas que piden que justo haya una negociación entre las partes y provocaría que la aprobación de un presupuesto en el cual estuviera incluido, digamos, lo del muro fronterizo, pues fuera algo que solo se le atribuiría enteramente a los republicanos. Por eso es la última opción. Se está buscando que los demócratas se sienten, o sea, que no sea un juego de suma cero, sino que sea una situación en la cual todas las partes puedan sacar alguna tajada, pero pues las peticiones que hace el presidente Trump hacen muy difícil para los demócratas sentarse a la mesa. Por lo pronto, queda plazo hasta las 12 de la medianoche de hoy. Quiero agradecer a Juan Pablo Galicia, ese consultor y analista político, por estos minutos para la tarde de NTN 24. Como siempre es un gusto. Hasta la próxima. Muchas gracias, Carlos. Un saludo a todo el público. Un saludo desde México. Hasta la próxima. Cuando son las 4:18 de la tarde en la costa este de los Estados Unidos, revisamos otras noticias de la agenda informativa del día.
Es noticia una nueva solicitud para procesar ante la justicia a la expresidenta de Argentina, Cristina Fernández. 2 fiscales solicitaron al juez Julián Ercolini que la exmandataria, su hijo y otros allegados a la también senadora vayan a juicio por la denominada causa Otesur. Ya el magistrado procesó a la expresidenta y demás acusados como responsables de actividades ilícitas de blanqueo en la causa donde se investigaron las operaciones de la empresa propietaria del Hotel Alto Calafate. Además, se les ordenaron embargos por 800 millones de pesos que recaen sobre cada uno de los imputados. También es noticia Chile, donde se agudiza la crisis al interior de la policía por la muerte del comunero mapuche Camilo Catrillanca, ocurrida el pasado 14 de noviembre. Luego de que se conocieran nuevos videos del operativo policial en el que murió el joven, el presidente Sebastián Piñera exigió la renuncia del director de Carabineros, el general Hermes Soto. Saludamos a esta hora en Santiago de Chile a nuestro periodista Juan Pablo Monsalve, quien tiene toda la información. Juan, buena tarde. Hola, ¿qué tal, televidentes del programa La Tarde de NTN 24? Pues sin duda es compleja la situación que enfrenta el gobierno del presidente Sebastián Piñera en medio de todo el caso de Camilo Catrillanca, el joven comunero mapuche que murió en medio de un operativo policial. Desde el propio Ejecutivo pues han venido tomando una serie de decisiones, entre ellas solicitar la renuncia del director de Carabineros, el general Hermes Soto. Le he pedido la renuncia al general Hermes Soto Isla, general director de Carabineros, para lo cual hemos iniciado los procedimientos correspondientes. Quiero también informar que en el día de hoy el general Soto me ha informado que ha dado curso a la renuncia de 10 generales de Carabineros de Chile, con el propósito de facilitar la conformación de un nuevo alto mando. El Ejecutivo chileno pues ha señalado que es muy importante avanzar en una reestructuración al interior de la policía. Así también lo confirmó el mandatario Sebastián Piñera. Por esas razones, desde el primer día, nuestro gobierno se comprometió con una profunda reforma y modernización de Carabineros que está en marcha. Y además, en las últimas semanas ha tomado todas las acciones necesarias y posibles dentro del marco de la ley para facilitar el conocimiento de la verdad, para buscar que se haga justicia, para tomar medidas administrativas contra los presuntos responsables y permitir que el país conozca en forma transparente los hechos, las circunstancias que llevaron a la lamentable muerte de un joven comunero mapuche. Por su parte, algunos sectores sociales y políticos en Chile le piden al gobierno ir más allá. Incluso exigen la renuncia del ministro de Interior y Seguridad, Andrés Chadwick. Esta misma petición también la viene realizando la familia de Camilo Catrillanca. Mire, yo creo que es súper complejo para nosotros como familia. O sea, del primer momento dijimos que acá el intendente en ese entonces, el ministro del Interior mintieron. Por lo tanto, hoy día nosotros nos quedamos tranquilos de que desde el primer momento dijimos la verdad. Por lo tanto, ellos que asuman su responsabilidad como le caiga. Siempre nosotros hemos dicho de que nosotros acá políticamente hay responsables, por lo tanto acá el general director de Carabineros debiera dar un paso al costado, como otro también ministro del Interior, siempre lo dijimos desde el primer momento. Esta es la información que podemos entregarles a esta hora desde Santiago de Chile. Continúen ustedes con más en nuestro Centro Internacional de Noticias. También es noticia la actriz Kate del Castillo, que volvió a México a pocos días de cumplir 3 años de una ausencia forzada al ser relacionada con el narcotraficante mexicano Joaquín El Chapo Guzmán, a quien entrevistó en octubre del año 2015. La artista denunció una persecución política por parte del gobierno del expresidente Enrique Peña Nieto tras el encuentro con el narcotraficante. La actriz mexicana Kate del Castillo denunció el jueves una persecución política del gobierno del expresidente Enrique Peña Nieto por el encuentro que ella y el actor Sean Penn sostuvieron en 2015 con el narcotraficante Joaquín El Chapo Guzmán. La actriz de 46 años advirtió que demandará una indemnización de $60 millones. Al día de hoy se tiene una percepción negativa de mi persona.
al estigmatizarme, entre otras cosas, como si fuera una persona vinculada con organizaciones del crimen organizado, incluso con nexos sentimentales con los líderes que le encabezan. Del Castillo volvió a su país natal después de un exilio de casi 3 años por temor a ser detenida en México. Allí está acusada de obstrucción de la justicia y lavado de dinero relacionados con la polémica reunión con el líder del cártel de Sinaloa, en ese momento fugitivo. La actriz también aseguró que no volvió a ver a Penn después del escándalo. Se portó muy mal porque no me protegió y arriesgó mi vida. La reunión tuvo como fin llevar al cine la vida de Guzmán, un plan que la actriz ya descartó. Semanas después del encuentro, se produjo la captura del narcotraficante y el gobierno federal aseguró que fue rastreado gracias a la comunicación que tuvo con ella. Del Castillo aseguró que no ha sido llamada a testificar en el juicio que se lleva contra Guzmán en Nueva York, ni por la defensa ni por el Departamento de Justicia. Y es noticia el alarmante balance sobre violencia de género entregado por las autoridades de Perú. Según el Ministerio del Interior, actualmente 42.000 mujeres se encuentran en riesgo de ser víctimas de feminicidio y por eso han solicitado medidas de protección ante la Policía Nacional. El titular de la cartera del Interior, Carlos Morán, afirma que las autoridades hacen lo posible para responder en todos los casos, pero no se dan abasto. Por eso solicitó al Poder Judicial plantear soluciones creativas ante este flagelo que, en lo corrido del año, ha dejado 143 víctimas mortales. El presidente Martín Vizcarra advirtió esta semana que los agentes que no atiendan denuncias por maltrato serán sancionados o, en su defecto, destituidos. Eso humanamente es imposible que pueda ser atendido por la Policía Nacional, por obvias razones. Entonces yo exhorto al Poder Judicial, al presidente de la Corte Suprema, para que en forma innovadora pueda implementar tecnología para que se puedan prevenir estos casos. Nos acompaña a esta hora Graciela Tiburcio Loaiza, es activista y feminista, además es presidenta de Amnistía Internacional Perú, ya la veo en pantalla. Señora Tiburcio, una muy buena tarde, bienvenida a NTN 24. Buenas tardes, gracias por la invitación. Es un gusto, por supuesto. ¿Cómo llegó Perú a un escenario de riesgo en cuanto a violencia de género para 42.000 mujeres que hoy día, según la justicia, según las autoridades del Perú, están en peligro de ser víctimas de feminicidio, están en peligro de morir? Sí, de hecho, el escenario actual es bastante preocupante, ¿no? Y desde Amnistía Internacional, sobre todo, nos alerta que esto no es algo reciente, sino que cada año va en aumento el peligro en el que corren nuestras vidas. Te puedo decir de que, por ejemplo, hace poco, bueno, hace unos meses, más o menos como a mitad de año, los medios de comunicación peruanos revelaron graves casos de corrupción dentro del Poder Judicial, donde incluso los jueces que tenían mayor rango negociaban la liberación de feminicidas, de violadores. Entonces, esto ha revelado cómo incluso la corrupción dentro del mismo Estado perjudica y pone en peligro constante la vida de las mujeres, ¿no? De ciudadanas. Revela también que el Estado no está poniendo atención, no se está preocupando por proteger la vida de sus ciudadanas, ¿no? Es una gran deuda histórica que tiene el Perú con las mujeres. Y de hecho, como te digo, es bastante alarmante que estas cifras crezcan. La mayoría de las mujeres que han sido asesinadas han sido por los feminicidas, han sido parte de sus propias familias, ¿no? O exparejas. Entonces vemos también cómo dentro del núcleo familiar esta violencia va aumentando y no se está haciendo nada. El gobierno no está haciendo absolutamente nada para calmar esta situación. Este año, 2018, según el registro, son 11 casos por mes. En algunos casos, en algunos meses menos, en algunos meses un poco más, pero ese es el promedio. Ahora, en la mayoría de los casos, estos que por lo menos conoce la justicia, son directamente en la pareja, en la familia, el novio, el compañero sentimental, el que agrede a la mujer. Sí,
sea, según las cifras oficiales, la mayoría de intentos de feminicidio y feminicidios han sido perpetrados por exparejas de las víctimas o por sus parejas o por algún pariente, ¿no? Y lo mismo va con los casos de agresión sexual, en especial a menores de edad. Las violaciones a menores de edad son perpetradas también o por los padres o por los tíos o por parientes cercanos, ¿no? O sea, que tenían relación directa con las víctimas. Y de hecho, lo que mencionaste de las estadísticas, según las últimas cifras que han dado la policía y el Ministerio Público, más o menos se puede promediar que una mujer es asesinada cada 2 días y medio, ¿no? O sea, es realmente indignante cómo es posible de que como sociedad estemos ya prácticamente tomando como normal que se asesine a una de nosotras prácticamente cada día, ¿no? Entonces, la impunidad machista y el asesinato de mujeres es como que la regla, la norma. Ya estamos llegando a un punto en el cual ni siquiera se están sorprendiendo. Es como que normal ver a diario noticias en el cual se asesinan a niñas, a bebés, adolescentes, adultas, y sobre todo que no se haga nada. O sea, realmente repito bastante que no se haga nada porque es una impotencia enorme. Hace poco el Poder Judicial revisó una apelación de una sobreviviente de violencia de intento de feminicidio que se llama Arlet Contreras. Arlet es un caso emblemático aquí en Perú porque a nivel nacional se difundió un video en el cual se veía claramente cómo su agresor, Adriano Pozo, la arrastraba de los cabellos por un hotel, la golpeaba, la perseguía porque él había intentado violarla. Era un video en el que se mostraba claramente toda la agresión física que ella vivía. Y a pesar de eso, a Adriano Pozo no se le condenó por intento de feminicidio. La Arlet Contreras ha apelado y lo que ha hecho ahora el Poder Judicial, en lugar de dar una sentencia al agresor, ha anulado todo el proceso. Ya son 3 años, desde el 2016 prácticamente ya se van a cumplir 3 años, ha anulado todo el proceso y ha ordenado que se inicie todo de nuevo. Entonces evidenciamos ahí claramente incluso un proceso de revictimización, ¿no? Obligar a una sobreviviente de violencia a pasar de nuevo por todo un proceso judicial en el cual ya se habían demostrado las pruebas del delito de la agresión y sin embargo tiene que volver a pasar todo esto, ¿no? Entonces no es posible que estemos permitiendo este tipo de vulneraciones y de violencias de parte de la sociedad y de parte del Estado, que debería estar protegiendo a las mujeres. Graciela, en el caso de Perú, la agresión a las mujeres, la violencia de género, los feminicidios se presentan más en clases sociales bajas o altas. ¿Cuál es la investigación que han hecho ustedes? No tengo el dato exacto en este momento, pero definitivamente los casos de violencia es un flagelo que nos toca a todas las mujeres, independientemente de la clase social y en la que se encuentren, ¿no? La diferencia es de que las mujeres que en algún momento han sido víctimas de este tipo de violencia de género, de este tipo de agresiones, mientras más acceso tengan a una educación de calidad y mientras más recursos ellas tengan para saber que la situación en la cual están viviendo es mala, no deberían permitirla, entonces pueden desarrollar más herramientas y capacidades para poder denunciarla, para poder tomar acción y visibilizar esa situación en la que están viviendo. Sin embargo, las mujeres que no tienen tanto acceso a la educación, que por lo general son también quienes se encuentran en una situación de pobreza o más precarizada, son ellas las que no cuentan con las herramientas para poder denunciar estos abusos, ¿no? Y también son ellas quienes normalmente no llegan a reconocer a totalidad la situación de violencia que están viviendo, ¿no? Entonces, sí es importante también decir de que estas diferencias de clase, todas estas desigualdades sociales, económicas, culturales, obviamente va a afectar en gran medida a las mujeres que viven en situación más precarizada, ¿no? A las más pobres. Graciela, ¿qué hace falta para que cambie la situación de inseguridad de las mujeres en Perú? ¿Qué sugiere, por supuesto, Amnistía Internacional? ¿Modificación de las leyes?
Lo que se ha hecho ahora, en este año, desde el Congreso de la República, es aumentar la condena para los feminicidas, ¿no? Antes las condenas eran de 15 años y ahora se ha aumentado a 20 años. Y si es que, y la condena se puede aumentar incluso a cadena perpetua si es que están también convergiendo otros factores, ¿no? Sin embargo, nos estamos dando cuenta de que las penas o las medidas punitivas no son suficientes, ¿no? De nada sirve de que tú aumentes la pena si al final es letra muerta en los documentos, en la ley, si es que también no se trabajan políticas de prevención. Y lo que estamos exigiendo desde Amnistía Internacional, no solamente desde nuestra organización, desde nuestro movimiento, sino también junto con la ciudadanía y con diferentes organizaciones de la sociedad civil peruana, es de que se implemente un currículo con enfoque de género, un currículo escolar, para que desde las escuelas a nuestras niñas, a nuestros niños, se les enseñe a respetar, a vivir en respeto, a que la violencia contra la mujer no es algo que se debe permitir, no es algo que debe ser tolerado, ¿no? Y de hecho nos preocupa bastante porque hay una fuerte cantidad de grupos antiderechos que incluso han denunciado penalmente a la integración del enfoque de género dentro del currículo, ¿no? Y es bastante preocupante porque no podemos concebir la idea de que haya un cierto sector de la población que considera dañino que se le enseñe a nuestras niñas y nuestros niños el respeto desde las primeras infancias, ¿no? Los colegios, las escuelas son uno de los primeros grupos de socialización donde las niñas y niños aprenden a convivir en respeto. Entonces, es importante que desde ahí se centren los pilares del crecimiento y el desarrollo en igualdad. Importante, por supuesto, es mucho más difícil corregir a un adulto y además costoso para el Estado, para cualquier país. En pantalla, Graciela Tiburcio Loaiza es activista, feminista y además es presidenta de Amnistía Internacional Perú. Como siempre, agradezco mucho su tiempo para la tarde de NTN 24. Gracias a ustedes. Hasta la próxima. Son las 4:35 minutos de la tarde en la costa este de los Estados Unidos. También es noticia hoy la advertencia del Papa Francisco a los abusadores de menores dentro de la Iglesia Católica. En un fuerte discurso, el pontífice aseguró que la Iglesia nunca más va a encubrir casos de abusos por parte de miembros del clero y que se encargará de llevarlos ante la justicia. Francisco le pidió a los culpables de dichos crímenes que se arrepientan y se entreguen. Queridos hermanos y hermanas, que quede claro que ante estas abominaciones la Iglesia no escatimará esfuerzos para hacer todo lo que está necesario para llevar ante la justicia a quien haya cometido tales crímenes. A los que abusan de los menores les diría, conviértanse y entréguense a la justicia humana, prepárense para la justicia divina. Y es noticia una nueva jornada de detención en Cataluña. Cientos de personas salieron a las calles para protestar contra la reunión del gobierno de España que se celebra en Barcelona. Durante la jornada se registraron fuertes choques entre los manifestantes separatistas y la policía, que tuvo que lanzar gases lacrimógenos para controlar las protestas. Al menos 11 personas fueron detenidas en medio de los disturbios, mientras que otras 32 resultaron heridas. También es noticia esto, meme, viral y selfie son algunas de las 748 palabras que se agregaron a la versión digital del diccionario de la Real Academia Española. Varias de esas palabras son adaptaciones de anglicismos que debido a su continuo uso en español fueron incluidas. En nuestro periodista en Madrid, Marcelo Moncayo, con la información. Hola, ¿qué tal? Un saludo para todos ustedes en la tarde, amigos televidentes. Este día, muy temprano aquí, en la sede de la Real Academia Española, se presentaron las 748 nuevas palabras que incluirá el diccionario en español. Entre ellas, meme y selfie. 748 nuevas palabras forman ya parte del diccionario digital en español editado por la Real Academia Española, que es el principal texto de referencia en Hispanoamérica. Algunos anglicismos han sido incluidos en su versión en español, como selfie, que hace referencia a la autofoto, sustantivo que el diccionario asegura es una fotografía de una o más personas hecha por una de ellas, generalmente con un teléfono inteligente y para compartirla.
También se incluye en esta versión la palabra meme, que hace referencia a una imagen, video o texto, por lo general distorsionado con fines caricaturescos, que se difunde principalmente a través de Internet. Pero la actualización del diccionario también modifica o incrementa el significado de algunas palabras. Al mundo de los deportes se suman algunas de ellas. Entre estas palabras, digamos, que tienen una adición de acepción o una enmienda de acepción, destacó 4 del deporte: local, localía, casa y visitante, todas relacionadas fundamentalmente con el deporte rey, con el fútbol. Esta nueva versión también incluye palabras como Viagra y viralizar. La primera refiriéndose al medicamento utilizado para el tratamiento de la disfunción eréctil masculina y la segunda para describir la acción de hacer viral un mensaje o contenido. Entre estos también tenemos los de 20. Hemos introducido, y estos son muy populares, 20 algo, 20 muchos, 20 y pico, 20 y pocos, 20 y tantos. De manera que 20, en su forma 20 morfofonológica, pasa a ser casi un formante. Según la Real Academia Española, los países que más utilizan el diccionario son España, Estados Unidos, México, Argentina y Colombia. Televidentes de la tarde, y las palabras más buscadas durante este año por las personas en el diccionario en español, y que no necesariamente son personas que hablan español, son haber, ir, hacer y ser. Esas son las palabras más buscadas. Este es el informe para la tarde. Marcelo Moncayo, NTN 24, Madrid. Gracias, Marcelo. Gracias por ese reporte. Hacemos así la primera pausa aquí en la tarde. Recuerden seguirnos en nuestras cuentas de Twitter. Allí están apareciendo en pantalla. Y al regreso, la crisis en Nicaragua sigue preocupando a Naciones Unidas y también a la OEA. Hace minutos, el grupo de expertos internacionales de la Organización de Estados Americanos presentó su informe sobre la violación de derechos humanos. Tenemos el reporte en vivo desde el lugar de la noticia. Ya regresamos con La Tarde. Continuamos con La Tarde. Estamos de vuelta con más de La Tarde por NTN 24. El régimen de Nicaragua niega de forma sistemática la información requerida por organismos de investigación de la CIDH. El grupo interdisciplinario de expertos independientes se presenta a esta hora su informe sobre hechos de violencia ocurridos entre el 18 de abril y el 30 de mayo en ese país. Emiliana Molina en Washington tiene toda la información, ya la veo en pantalla. Emiliana, buena tarde, te escucho con atención. Así es, aquí estamos en directo desde Washington, desde la CIDH, donde el GIEI está presentando actualmente este informe sobre los hechos de violencia que encontraron en Nicaragua durante las fechas del 18 de abril hasta el 30 de mayo. Y es que se iba a presentar el informe el día de ayer en Nicaragua, sin embargo, el GIEI fue suspendido y tuvieron que cancelar con anticipación las investigaciones que se estaban llevando a cabo. También fueron suspendidos 2 grupos, organismos que estaban llevando a cabo trabajo en Nicaragua, que eran parte de la CIDH. Sin embargo, el día de hoy el GIEI está presentando aquí los resultados de este informe, donde anuncian que durante el periodo que estuvieron presentes en Nicaragua encontraron al menos 109 muertos, 1.400 heridos y más de 690 detenidos. Casos que continúan en la impunidad y que hasta el día de hoy no han visto ni siquiera a un juez. Por otro lado, también aseguran que no hay ningún tipo de información o registro sobre las personas que han fallecido hasta el momento. Aseguran que se vieron seriamente limitados por la falta de cooperación de parte del gobierno de Daniel Ortega en cuanto a las investigaciones y brindándoles información para continuar avanzando en este proceso. Por otro lado, el Estado continúa utilizando armas de fuego para intentar reprimir a los manifestantes en las calles de Nicaragua, y el GIEI asegura que la represión por parte del gobierno de Daniel Ortega que se lleva en contra de los manifestantes se lleva a cabo no solo por la Policía Nacional, que ha sido la protagonista en estas manifestaciones, sino también por grupos de choque del gobierno. El GIEI reitera que la Policía Nacional no solo no para a los agresores, sino que también está llevando a cabo la mayoría de asesinatos y de lesiones graves, y ha causado también la mayoría de muertes por lesiones o disparos de armas de fuego.
no había credibilidad y no sigue no habiendo credibilidad en las instituciones del Estado. No hay credibilidad en la Fiscalía, no se presentan denuncias. Y cuando los casos llegan al Poder Judicial, se sienten vulnerados en sus derechos también. Fue complejo en ese sentido. Fue complejo tratar de reconstruir esos hechos. Y repito, gracias a algunos apoyos importantes, pudimos reconstruir algunos hechos y pudimos identificar responsabilidades en relación con estos. Revisamos más de 10.000 documentos fílmicos y fotografía. Se tomaron en cuenta más de 3 millones de tweets y de mensajes de Facebook en las redes sociales. Cuando nosotros llegamos a Nicaragua, pues ni siquiera se sabía cuál era la lista de muertos del periodo, y aún sigue sin saberse en realidad el número y las identidades, ¿no? Y esto básicamente por falta de información del Estado. Nosotros nos planteamos como un desafío tratar de colaborar con poder aportar una lista lo más depurada posible sobre la base de información objetiva de, bueno, quiénes son las personas que perdieron la vida en el contexto de violencia en el periodo que nos toca, según el acuerdo, que es del 18 de abril al 30 de mayo, porque luego del 30 de mayo la cantidad de muertos y heridos aumentó. Después de dar declaraciones de este extenso informe, el GIEI hace al menos 24 recomendaciones al gobierno de Nicaragua. Entre estos, cesar el hostigamiento a defensores de los derechos humanos y también respetar el derecho a la reunión. Por otro lado, la suspensión del GIEI de Nicaragua ha sido condenada no solo por el grupo de trabajo de la Organización de Estados Americanos en Nicaragua, que integra al menos 12 países, sino también por el secretario ejecutivo de la CIDH, el secretario ejecutivo Pablo Abrao, que tilda estos hechos de alarmantes. Esta es toda la información que tenemos en directo. Emiliana Molina, regreso al Centro Internacional de Noticias. Gracias, Emiliana. Una muy buena tarde para ti, por supuesto. Y la ONU también expresa su preocupación por la situación de derechos humanos en Nicaragua. La alta comisionada de Derechos Humanos de Naciones Unidas, Michelle Bachelet, alertó que la reciente expulsión de 2 entidades adscritas a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA hace más difícil la situación en el país. En nuestro periodista Alejandro Rincón con el reporte. Alejandro, buena tarde. Hola, feliz tarde para todos. La decisión del gobierno de Daniel Ortega de expulsar de Nicaragua a los 2 últimos organismos independientes que quedaban allí para investigar las denuncias de violaciones a los derechos humanos en esa nación genera preocupación a la comunidad internacional, que se pregunta ahora si esta determinación abre la posibilidad a una nueva fase de represión a los movimientos de oposición a la administración Ortega. Es por esta circunstancia que Naciones Unidas ha elevado esta nueva voz de preocupación por la expulsión de esas entidades y por el panorama, por la perspectiva que esta decisión genera para el conjunto de los derechos humanos en la nación centroamericana. En este contexto, la alta comisionada de Derechos Humanos de la ONU, Michelle Bachelet, se declaró alarmada por la determinación del gobierno de Daniel Ortega. Desde Ginebra se hizo esta mención que tuvo eco aquí en la ciudad de Nueva York, en la sede general del organismo internacional, cuyo portavoz, a través de las siguientes declaraciones, expresó cómo la jefatura de Naciones Unidas está monitoreando ahora la situación en Nicaragua. La expulsión de estas 2 organizaciones significa que virtualmente ya no hay cuerpos independientes para la lucha de los derechos humanos en Nicaragua. La señora Bachelet dijo que espera que se pueda encontrar un terreno común con el gobierno para cambiar esta situación, y ella es la voz para los derechos humanos para el secretario general. A propósito de esta declaración del portavoz del secretario general, también es oportuno actualizarlos a ustedes sobre otra importante mención que hizo el mismo portavoz, pero sobre Guatemala. En las últimas horas ha habido una gran controversia por la decisión del gobierno de Jimmy Morales de no renovar el visado de trabajo a 11 integrantes de la Comisión Internacional contra la Impunidad, un organismo adscrito a Naciones Unidas. La Secretaría General de la ONU entregó el siguiente llamado de atención a el presidente Jimmy Morales. El secretario general lamenta el anuncio del gobierno de Guatemala que va a expulsar 11 investigadores y
abogados de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala. Su trabajo es integral para cumplir el mandato de la Comisión para combatir la impunidad y los esfuerzos de la Comisión para fortalecer el Estado de Derecho en Guatemala. Bueno, pues ahora, regresando al caso de Nicaragua, la voz que ha entregado este viernes la Organización de Naciones Unidas adhiere a la que en las últimas horas también entregó Human Rights Watch. Este organismo defensor de los derechos humanos también expresó su preocupación por la expulsión de las entidades independientes monitoras de los abusos a los derechos humanos adscritas a la OEA, y sobre todo este organismo, así como lo hizo Naciones Unidas, pidió a Managua que busque espacios no solo de concertación y de diálogo nacional, sino de protección a los derechos humanos. Es todo lo que tenemos para ustedes por ahora. Continúen con más en la tarde. Alejandro, gracias. Una feliz tarde para ti. Por supuesto, fue suspendido allí también en Nueva York el juicio por 11 delitos relacionados con narcotráfico contra Joaquín Guzmán Loera. La Corte tuvo constante presencia de periodistas y curiosos interesados en el proceso judicial. Laura Sepúlveda, periodista de nuestra cadena aliada La Voz de América, tiene el resumen de lo más importante del día de hoy. Fueron 21 jornadas en 2018 las que se adelantaron en medio del juicio a Joaquín Guzmán Loera. 7 testigos cooperantes hicieron parte de este proceso. 2 eran colombianos, el resto mexicanos, y solamente uno de ellos habló en inglés en medio de la entrega de su testimonio. Uno de los hermanos Flores, Pedro Flores, quien además entregó grabaciones que habría hecho hacia el año 2008 y que fueron parte de las pruebas clave de la Fiscalía para acusar a Joaquín Guzmán Loera de los 11 delitos de los que se le acusa. Escuchemos uno de ellos. Mira, aquí te van a pagar mejor el número del muchacho que está en Chicago. Aquí te lo van a pagar. Me dio gusto saludarte y saludame a tu hermano. Ok, también aquí lo mando a saludar, hermano. Ok, gracias. Amigo, buenas noches. Buenas noches, ¿qué dice? ¿Cómo está? Bien, ¿cómo le va? Pero no solamente fueron llamadas telefónicas, la entrevista de Rolling Stone también fue considerada parte de la prueba. Algunos clips fueron tenidos en cuenta, como este. Hasta la fecha no hay fuentes de trabajo. Es la manera de tener para comprar la comida, para sobrevivir, es sembrar amapola, marihuana. Un proceso judicial que ha llamado la atención de locales y visitantes. Precisamente esta mujer, que llegó directamente desde Guadalajara, tenía como plan de su visita venir hasta la Corte Federal. O sea, no es algo que todos los días se dé, ¿no? El juicio del Chapo Guzmán. Por eso. Como mexicanos, este es un tema que nos desgarra, nos interesa, nos involucra, y pues aprovechar que estamos aquí. Yo vivo aquí en Nueva York, pero está mi mamá de vacaciones y quisimos venir a ver si podíamos ver algo. Y se espera que el resultado de si es considerado responsable o no de los delitos que se le acusa se dé a conocer hacia finales de febrero o inicios de marzo. Laura Sepúlveda, Voz de América, Nueva York. Comienza uno de los fines de semana en los que millones de viajeros se desplazan a través de aeropuertos de los Estados Unidos para celebrar las fiestas de Navidad y fin de año. Desde el jueves se han presentado retrasos y cancelaciones debido a tormentas, fuertes vientos y poca visibilidad que afectó a los aeropuertos en ambas costas de la Unión Americana. Paola Serna tiene el reporte. Paola. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Pues estamos aquí en el Aeropuerto Internacional de Miami, donde las personas ya han comenzado a salir este fin de semana para llevar a cabo sus viajes navideños. Sin embargo, a nivel nacional les comento que han habido cancelaciones y también retrasos en cientos de vuelos. A nivel de los Estados Unidos, los aeropuertos más afectados son los aeropuertos de Nueva York, Chicago y Boston. En general, alrededor de 2.000 vuelos han sido retrasados y más de 250 esperan cancelaciones debido al mal tiempo. Sin embargo, estas son cifras relativamente bajas con respecto a otras temporadas, ya que el mal tiempo no ha sido tan grave durante esta ocasión. Sin embargo, hay medidas adicionales de seguridad que los viajeros deben tener en cuenta y cómo se preparan los aeropuertos a nivel nacional para recibir el alto número de viajeros durante esta temporada.
que les recomiendo a todos los pasajeros que si están cogiendo un vuelo internacional, que por favor vengan al aeropuerto con 2 horas y media de anticipación. Si están cogiendo un vuelo nacional, que vengan con 2 horas de anticipación para darle tiempo a estacionar el carro, entrar en la terminal, pasar por el punto de seguridad. Este punto de seguridad, como ven, se está moviendo bastante, pero hay otros puntos de seguridad que están más congestionados y hay más pasajeros ahí, pero con todo y eso, TSA los está moviendo bastante rápido. También les aconsejo que si tienen alguna duda en lo que pueden llevar y lo que no pueden traer, por favor vayan a tsa.gov, tsa.gov, y ahí en ese website hay un listado de todo lo que pueden traer en términos de líquido, animales, si tienen un animal al rescate o de servicio, cualquier cosa, ahí hay una lista de todo lo que pueden traer y lo que no pueden. ¿Tu vuelo cómo está? ¿Sale a tiempo? ¿Te toca esperar? ¿Cómo está? Bueno, me toca esperar 2 días, hasta el domingo voy a volar en la mañana. Primeramente, todo va a salir bien. 2 días te vas a quedar aquí en el aeropuerto. ¿Y qué vas a hacer? ¿Dónde vas a dormir? 2 días sí, voy a estar aquí, sentada ahí, caminando, y así paso el tiempo y las horas lo más rápido. Ahora, hasta el 6 de enero, estamos esperando a más de 2.4 millones de pasajeros aquí en el aeropuerto, que representa un 2% más del año pasado, a lo que tuvimos el año pasado. Los días más ocupados aquí en el aeropuerto van a ser este fin de semana y el fin de semana después del año nuevo, viernes, sábado y domingo. Importante que los viajeros verifiquen el estatus de sus vuelos a través de las páginas web o llamando a las líneas aéreas para así evitar la congestión dentro de los aeropuertos. La información desde Miami, soy Paola Serra para NTN 24. Paola, gracias. Una feliz tarde para ti. Pausa aquí en la tarde. Al regreso, el cónsul colombiano expulsado por el régimen de Nicolás Maduro abandonó Caracas esta tarde en minutos. Sus declaraciones antes de abordar el avión. Ya regresamos con La Tarde. Continuamos con La Tarde. Carlos Manuel Pino García, el ciudadano venezolano expulsado este jueves por Migración Colombia, asegura que la decisión de sacarlo del país fue una burda provocación contra Venezuela por parte de la administración de Iván Duque. En conversación con la FM de RCN Radio, Pino, quien fue expulsado de territorio colombiano por ser una amenaza para la seguridad nacional, aseguró que su caso es un montaje. Además señaló que el gobierno colombiano violó tratados internacionales y que, según él, el objetivo era causar un daño a las relaciones bilaterales entre Colombia y Venezuela. Montar un espectáculo a las puertas de mi casa con patrullas de la Migración Colombia y después todo este boom mediático me hace pensar con mucha reflexión que el objetivo no era sino causar un daño en las relaciones, causar un impacto en las relaciones entre Venezuela y Colombia. Y me parece que eso es de mal estilo. O sea, me parece que se empleó un argumento muy baja, no sé, no quiero utilizar una palabra que ofenda realmente, pero me parece muy bajo esa forma de actuar. Recordemos que luego de la expulsión de Carlos Pino por parte del gobierno de Colombia, el régimen de Venezuela aplicó una medida recíproca. Dio un plazo de 72 horas para que el cónsul colombiano Juan Carlos Pérez Villamizar abandonara el país. Hoy el diplomático colombiano tomó un avión en el aeropuerto internacional de Maiquetía, que sirve a la ciudad de Caracas. Nuestro equipo periodístico en Venezuela conversó con él antes de abordar el vuelo. Esto nos dijo. No, como lo dije, con la frente en alto y con dignidad. De haber defendido a los colombianos, los venezolanos aquí en Caracas, desde febrero que llegué este año. Con dignidad y con la frente en alto me retiro de Caracas, del consulado. Rafael Ortega, vicepresidente del Tribunal Supremo de Venezuela en el exilio, y la diputada opositora venezolana Gaby Arellano, ambos residentes en Bogotá, la capital colombiana, denuncian que se sienten vigilados y perseguidos por el régimen de Maduro en territorio colombiano. Aseguran que el espionaje es ejecutado por agentes del Servicio Bolivariano de Inteligencia, que es la policía política del régimen de Nicolás Maduro.
En esta parte del programa nos acompaña precisamente Rafael Ortega, magistrado del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela en el exilio. Allí lo ve en pantalla, magistrado. Bienvenido a la tarde de NTN 24. Buenas tardes, ¿cómo está? ¿Cómo le va? Es un gusto. Gracias. Lo primero, ¿cómo opera ese esquema de vigilancia, de persecución, de seguimiento de supuestos agentes del régimen venezolano en contra de opositores que viven en territorio colombiano? Caso suyo, caso de la diputada Gaby Arellano. Bueno, eso, como se sabe, nosotros fuimos juramentados el 21 de julio del 2017. Inmediatamente, a los 10 días estábamos ya en Cúcuta. Estando en Cúcuta, ya estaba gente del SEBIN. Cada vez que salíamos fuera del hotel donde estábamos, pues veíamos a los mismos. Eran 2 personas que eran los mismos día por día. A lo que nos alertaron que saliéramos de Cúcuta porque nos podían pasar hacia Venezuela por las trochas. Pero aquí también en Bogotá está pasando lo mismo. En la plaza de Usaquén, por ejemplo, había un señor tomándonos fotos. Yo me lo enfrenté, le dije que creo que estaba pasando y me dijo simplemente que ese era su trabajo. Luego lo vi otra vez al mismo y me lo voy a enfrentar en el Tequendama, en el Hotel Tequendama, que había una actividad de los derechos humanos. Y en distintas partes, centros comerciales, en la calle, se ven y se saben que son ellos, porque en una oportunidad en un centro comercial también le dije que si no le bastaba, que ya sabía dónde vivíamos. Porque todo lo que uno hace, el señor Diosdado Cabello, en su programa Con el Mazo Dando, nos dice qué es lo que estamos haciendo. Es decir, que nos tienen una vigilancia perenne. Y también en las universidades también hay presencia de esos señores del SEBIN. Ellos se encuentran, la información concreta es que se encuentran en la casa del embajador. Sabemos que ahorita nosotros no tenemos embajador porque Iván Rincón fue llamado. Cabe destacar que el doctor Iván Rincón también fue presidente del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela. O sea que en la casa del embajador está el GEDO cubano y gente del SEBIN. Magistrado, pero ¿cómo sabe usted que quienes le hacen ese seguimiento son agentes del SEBIN? ¿Tal vez por el acento, como hablan? Por la forma como ellos hablan, por la forma como ellos hablan cuando yo me les he acercado, sí. Se ve clarito que son venezolanos. Yo les he dicho, como te repito, ¿por qué sigues siguiéndome si tú sabes dónde yo vivo? Entonces, en repetidas oportunidades, mi trabajo, nosotros lo estamos haciendo, y inmediatamente dan la espalda, pero yo los he seguido también con la vista, por ejemplo, en un centro comercial muy conocido aquí, no debo decir el nombre, en 2 oportunidades, y en 3 oportunidades en otro centro comercial hacia el norte. Aquí en mi apartamento, donde yo vivo, se ha parado un carro varias veces, una camioneta, que nosotros no hemos podido tomar la placa. Pero casualmente es cuando llego yo, si yo estoy, por ejemplo, vamos a poner, en el apartamento de enfrente, que hay un parque, me pasó una vez, venía yo para acá, sí. Vi la camioneta parada allá, y luego, cuando ya estoy aquí, la camioneta parada aquí. ¿En qué no se cuidan ellos? En que uno sabe que usan sus cachuchas negras, no tienen ninguna incomodidad al filmarte, a tomarte fotos. A lo que yo le he dicho, mire, y te lo repito, ¿para qué me vas a tomar fotos si ya ustedes saben todo lo que uno hace? Ese es su trabajo, dicen ellos. Magistrado, ¿no ha pasado de allí, de simplemente hacer el registro fotográfico, fílmico de las actividades que usted realiza, de los eventos además a los que asiste como magistrado del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela en el exilio, ¿no ha pasado a la amenaza? ¿Todo ha quedado allí? Realmente no me han dicho nada amenazante, ¿no? Pero en el juicio de Nicolás Maduro, aquí en el Congreso de Colombia, cuando íbamos saliendo en una de las oportunidades a receso,
uno de ellos, cuando yo lo vi, le dije, caramba, hasta aquí me siguen. Ahora, yo no sé cómo entró al Congreso de Colombia, porque eso tiene una seguridad máxima, ¿no? No tiene que pasar las personas que van, pero no sé, tiene que haber algo porque ellos están en todos lados. O sea, yo no me siento tranquilo tampoco aquí. Yo me vine, gracias a Dios, en Venezuela no dejé familia, no tengo bienes allá en Venezuela, no tengo nada porque todo fue confiscado. Pero sí hay un peligro, pues, hay un peligro que, y más, y yo creo que con esta que han atrapado al señor Pino, ¿verdad? Se puede incrementar, sí, ¿cuál es la actitud del señor que dice ser presidente? Porque para nosotros no es presidente porque fue juzgado. Allá iba, magistrado. ¿Usted ve alguna relación entre Pino, lo que denuncia, lo que alega en este caso el gobierno de Colombia y las acciones que han desarrollado en contra suya, el seguimiento a usted, a su familia y por supuesto a otros opositores venezolanos? Sí, yo lo veo, mira, yo lo veo muy claro porque ¿dónde estaba Pino? Yo quisiera saber dónde vivía, aquí en Colombia. ¿Ok? Es la misma forma de actuar. Y acuérdense que ellos tienen una línea diplomática, ¿ok? Que yo he estudiado un poquito, que son la línea ideológica y la de inteligencia. ¿Ok? La ideología es mantener lazos con el movimiento, con los movimientos subversivos de aquí de Colombia, que ya están más en Venezuela que aquí. Y de inteligencia, lo que hacen con el dedo cubano y con el SEBIN que hacen aquí en la embajada. Eso, no me cabe duda que ellos estén conectados con el caso que acaba de pasar, ¿no? ¿Cuál es la actitud que tomó el gobierno de Venezuela? Si el gobierno de Venezuela fuese un gobierno serio, democrático, por supuesto que no hubiese solicitado que el embajador se fuera en 42 horas, 72 horas. Esa es la manera de actuar. A lo mejor hasta mira, uno se pone a pensar que a lo mejor lo hacen adrede para romper esas relaciones, que bueno, que no están muy buenas tampoco que se diga, pero retirar la embajada al cónsul de allá es un problema. Tomando en cuenta lo que usted relata, que va a un sitio, en una hora está en otro lugar y allí están las personas siguiéndolo, ¿usted no ha tratado con las autoridades colombianas este seguimiento que están haciendo en contra suya? Y quería preguntarle también si esas personas que lo siguen, le hacen fotografías, ¿están o no armadas? Mira, sí le he dicho a algunas autoridades, pero no he solicitado ningún tipo de protección, porque no quiero ser una carga para el gobierno de Colombia. Pero en vista de esta situación, no sé, yo voy a hablar también con las personas, con la diputada Gaby Arellano, que me entero que ustedes acaban de nombrar, que también sabe de este caso, porque si nos vinimos para Colombia era para estar libres, y yo a veces me siento que los muchachos no los dejan ni salir, por una parte. Y lo otro es, bueno, yo no los he visto con armas, yo creo que ellos se cuidan esa parte. Las chaquetas que ellos usan siempre son las mismas, así, tú sabes, chaquetas tipo de policía, blue jean, a veces gorra, pero realmente no puedo saber si están armados o no, porque eso sería registrarlo, ¿no? Pero realmente sí me siento, ahorita estoy muy preocupado por esta situación y de verdad no sé qué hacer, pues, o sea, porque como le repito, el gobierno de Colombia con nosotros ha sido muy colaborador. Tenemos refugio, nos han ayudado en todo lo que uno les solicita. Entonces, no quiero ser una carga, pero voy a analizar esto muy bien y voy a ver ante quién tengo que acudir para revisar todo esto. Este caso que realmente me tiene presionado, pues. Bien, es Rafael Ortega, magistrado del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela en el exilio, a quien le agradecemos muchísimo por su tiempo para la tarde. Magistrado, hasta la próxima. Bueno, muchas gracias por estar pendiente de nosotros, como siempre. Saludos a todos y que Dios nos cuide y nos proteja en estos días.
Gracias, una buena tarde. Gracias. Avanzamos. Como una catástrofe empresarial, así califica la Confederación Venezolana de Industriales Conindustria la situación económica y de producción de las empresas en Venezuela. 700 cerraron en el segundo trimestre del año y se estima que al final de 2018 más de 1000 hayan cerrado sus puertas. No hay la capacidad de producir en medio de una crisis que, por el contrario, ha venido asfixiando a los pocos empresarios que quedan en territorio venezolano. Juan Pablo Olalquiaga, presidente de Conindustria, señala que es dramático que una tercera parte de las empresas que quedaban en el año 2017 hayan tenido que cerrar este año porque no hay garantías para poder producir. Muy seguramente este año van a haber cerrado cerca de unas 1000 empresas. Como extrapolación es dramático que hayan cerrado sobre las 3700 empresas que contra las 3200 empresas que dijimos que quedaban el año pasado, que haya cerrado cerca de una tercera parte solamente este año. Bueno, eso es un drama de proporciones épicas. En la medida en la que se acaba la industria, se acaba el empleo. Desde que se instaló la revolución, se han perdido cerca de 1.500.000 puestos de trabajo. 75% de las empresas dice que está disminuyendo en poco o en mucho el volumen de venezolanos o de ciudadanos en Venezuela que van perdiendo sus empleos es gigantesco. Nosotros en Conindustria estimamos de que se han perdido cerca de 1.5 millones de puestos de trabajo a lo largo de los años de la revolución. La vida en hiperinflación, con descapitalización, con pérdida del mercado y con un entorno que succiona el capital de trabajo, es muy difícil que una empresa y un trabajador se mantenga. Sí, es evidente de que ha habido una merma significativa en los empleos que ya no hay, pues que ya no existen, que ya se perdieron. Hay empresas, yo sé de varias empresas que han tenido que cerrar, obviamente porque las condiciones económicas no les permiten subsistir. Y bueno, lamentablemente eso perjudica pues a muchísima gente. 28% de las empresas en Venezuela trabajan de 0 a 10% de su capacidad instalada y casi 80% de las empresas están por debajo de 30% de su capacidad, un panorama nada alentador para el año 2019. 73% de las empresas trabajando por debajo del 30% de su capacidad histórica, ¿no? De su capacidad instalada. Eso, sin duda, si hay un número que podemos recoger que puede identificar la magnitud de la destrucción en la cual está el sector industrial en este momento, es este número. De 12.000 empresas que existían en Venezuela antes de la revolución, hoy solo quedan 2.500. Además, en 49% ha bajado la demanda nacional, lo que significa que hay una población cada vez más pobre. Quiero saludar a esta hora a Jorge Roy, expresidente de Fedecámaras y miembro del Consejo Administrativo de la Organización Internacional del Trabajo. Señor Roy, una muy buena tarde, bienvenido. Muchísimas gracias, Carlos Eduardo, encantado de estar con ustedes. Es un gusto. Conindustria, usted lo escuchaba muy bien, estima que al final del año 2018, de este año que ya está terminando, se estima que hayan cerrado en Venezuela 1000 empresas y quería comenzar por allí. ¿Qué significa para una economía como la venezolana en crisis con hiperinflación que hayan cerrado en un año 1000 empresas? Mire, muchísimas gracias por la pregunta y vale la pena la aclaratoria, porque ojalá que fueran 1000 empresas. De lo que se refería el presidente Conindustria, que es presidente de ese gremio importante, que agrupa todas las industrias del país, se refería a 1000 industrias, que es diferente a 1000 empresas. Empresas han cerrado más de 400.000 en los últimos 10 años, pero cuando estamos hablando de industrias, que teníamos un parque industrial de 11.000 industrias y hoy solo quedan 2.000, es mucho más preocupante, porque una cosa es que cierre una panadería, que nadie quiere que eso cierre, o que cierre un pequeño negocio de venta de zapatos, pero otra cosa es muy diferente a que esté cerrando las industrias, que son aquellas industrias que han formado mano de obra capacitada, que producen los bienes para el país. Bueno, a lo que se refería Juan Pablo Olalquiaga, presidente de Conindustria, que han cerrado solo este año 1000 industrias y en lo largo de este proceso de revolución, mal llamada revolución, han cerrado alrededor ya de 9000 industrias que han desaparecido del plantel venezolano. Usted dice que quedan 2000, con el cierre de estas 1000, de 11.000 industrias se quedan 2000. Este es el récord de la llamada revolución bolivariana. Y yo quería preguntarle,
el efecto en la familia venezolana. Es decir, el cierre de 9.000, como usted lo dice muy bien, industrias a lo largo de la Revolución Bolivariana se traduce en cuánto en pérdida de empleo en Venezuela, por ejemplo. Bueno, sabes que el tema de empleo en Venezuela es un tema muy complejo porque el gobierno, que ha tomado muchas de las empresas que van cerrando, que después las vuelve a quebrar, mantiene la mano de obra desocupada. Por darles unos casos a ustedes, la empresa privada siderúrgica más importante de Venezuela, que era Sidor, que estaba en manos de unos argentinos, tenía 6.000 personas trabajando y producía 4.300.000 toneladas de acero. Hoy, en manos del Estado, tiene 14.000 personas y no produce sino 300.000 toneladas. Entonces, el tema del empleo, que el gobierno ha venido absorbiendo a cambio de favores, de una conciencia, una compra de conciencia electoral, pues evidentemente que no se reproduce una cifra de empleo como que todo el mundo estuviera desempleado. Pero es evidente que son personas que no están trabajando, se ha perdido la capacidad del trabajo, que es lo más importante. En Venezuela no vale la pena trabajar, la gente no se emplea, la gente no busca trabajo en ninguna empresa formal porque es mucho más importante y mucho más gratificante el trabajar por fuera y hacer algún tipo de negocio, pero no estar en una empresa formal porque el salario mínimo evidentemente no alcanza absolutamente para nada. Entonces la destrucción del empleo es una cosa, pero además se ha destruido formalmente lo que es el concepto del trabajo, y eso es muchísimo más importante. Como les digo, en Venezuela hay una importantísima, más del 56% en este momento, que hay una economía informal que trata de desenvolverse y tratando de ganarse la vida poco a como pueda. Señor Roy, usted dice, en Venezuela no vale la pena trabajar formalmente, y le pregunto, ¿vale la pena invertir el sector privado, el capital, vale la pena que regrese a Venezuela para recuperar la economía? O sea que el dinero es muy complejo, el dinero pasa que si alguien deja el nicho, hay otros que lo van buscando. Yo no puedo negar que hay unos nichos de inversión. Yo no creo en esa vieja consigna de que en las crisis están oportunidades para todos. Lo que sí es verdad que en crisis hay oportunidades para algunos. A mí me gustaría que en Venezuela no hubiera ninguna crisis. Entonces es evidente que algunos que han encontrado esos nichos que otros van dejando, pues de alguna manera pueden subsistir porque se ha abierto un mercado absolutamente, bueno, que antes era muy grande y que ahora es muy pequeño. Pero yo, evidente, por las cifras que tenemos de inversión, no hay ninguna garantía en estos momentos para un inversionista que venga al país que pueda retirar su dinero, ni puede retirar la tasa de cambio a la que entró, ni tiene unas leyes de juego que le puedan garantizar un futuro óptimo. Yo les diría que para los inversionistas extranjeros es bastante más complicado que para los venezolanos, que de alguna manera, bueno, hemos aprendido a convivir con un régimen que realmente pues lo que hace es perseguir a la empresa privada, pero no es el mejor momento evidentemente para las inversiones en Venezuela. Ahora, quienes han conseguido esa oportunidad de invertir, de hacer empresa e industria en Venezuela, deben normalmente están alineados con el partido de gobierno, con el gobierno de Nicolás Maduro, con la llamada Revolución Bolivariana. Tu pregunta es muy buena, porque los que han logrado subsistir no son mucho en industria. No ha habido gran inversión en industria como hablamos. Por eso me gusta diferenciar lo que es industria y empresa. Sí, claro. Los que han podido subsistir son pequeñas y medianas empresas, gente que trabajaba antes en una empresa y ahora está haciendo mermeladas en su casa, o temas de tecnología donde la mano de obra venezolana es evidentemente baratísima porque, bueno, aquí el salario mínimo ya es $10 al mes. Entonces tú tienes a profesionales preparados que están haciendo software y tecnología para otros países del mundo. Entonces yo creo que en esas áreas es donde ha habido un crecimiento. Pero las industrias que han crecido, que son muy pocas, evidentemente que tienen que estar favorecidas por el gobierno en cuanto a materias primas, en cuanto a un trato preferencial, porque si tú no tienes ni acceso a las divisas, ni materias primas, ni las oportunidades claras, es imposible crecer en un panorama de tanta incertidumbre como el que tiene Venezuela. Señor Roy, por supuesto, cuando uno ve que han disminuido, que han cerrado tantas empresas en Venezuela, uno dice, bueno, por lógica, uno entiende que no hayan productos básicos en el país y que, por supuesto, haya tanta escasez de medicinas, de alimentos, de productos básicos para los ciudadanos. Y quería preguntarle, esto también en lo político o desde lo político también demuestra que el gobierno de Venezuela cada vez tiene menos con qué salirle al paso a la crisis. Es decir, antes el presidente Chávez decía, expropio esa empresa o no me están produciendo esto, voy y lo traigo en un barco desde el país que sea. El día de hoy, el gobierno de Venezuela pareciera que no lo puede hacer.
Tu análisis es correcto, Carlos Eduardo Naca. Esto no es una revolución ideológica, esto es una revolución de dólares. Si fuera una revolución ideológica, yo creo que los venezolanos deberíamos estar más preocupados. Esto es una revolución absolutamente de dólares y la economía es bastante más testaruda que cualquier revolución. Antes, con dinero es muy fácil hacer una revolución y exportar una revolución y comprar conciencias a países extranjeros y traer todo importado. Ahora que los precios del petróleo no nos están ayudando, lamentablemente para todos los venezolanos, que se acabó el dinero porque o lo han robado, o mal gastado, o mal invertido, las empresas públicas todas generan déficit, evidentemente que es mucho más difícil hacer política y el gobierno del presidente Maduro en estos momentos tiene gravísimos problemas, no solamente para pagar las promesas que hace, sino para cubrir los bonos de nuestros acreedores internacionales, para cubrir las demandas de muchas empresas internacionales que nos están demandando. La verdad es que somos un país Maula que no paga a sus acreedores ni paga a los proveedores internacionales ni nacionales. No es un buen momento tampoco para Venezuela en estos momentos, que no puede hacerse un fehaciente y un confiable pagador de sus obligaciones. Bien, vamos a agradecer a Jorge Roig, expresidente de Fede Cámaras y miembro del Consejo Administrativo de la Organización Internacional del Trabajo. Como siempre, es un gusto conversar con usted. Una feliz tarde. Muchísimas gracias a ustedes y un saludo a toda Colombia. Es un gusto. Seguimos hablando de Venezuela. Un monumento a la desidia. En eso se ha convertido Sabaneta de Barinas, la ciudad natal del fallecido presidente venezolano y líder de la revolución bolivariana Hugo Chávez. Sus habitantes aseguran que poco antes de cumplirse 20 años de la llegada al poder del líder de esta revolución socialista, la localidad se hunde en el deterioro. Calles semidesiertas y comercios cerrados rodean la enorme estatua de Hugo Chávez en Sabaneta de Barinas. Convertido por el gobierno en lugar de culto, el pueblo natal del expresidente fallecido en 2013 no escapa a la demoledora crisis venezolana. A punto de cumplirse 20 años de la llegada de Chávez al poder, José Pacheco lo evoca como un gran líder, pero hoy se siente abandonado. Vivo aquí en este pueblo y me duele cómo mi pueblo sufren las familias, la gente se siente incómoda, salen desesperadas a comprar y no consiguen las cosas. Un día tienen otro precio, otro día otro precio, otro día otro precio. Y si te cuento, bueno, llora, la gente llora, hermano. Pese a los problemas, Mari Ramos sigue fiel a la revolución bolivariana. Ay, para mí es como si fuera un padre, un hermano y eso. Me lamento mucho con su enfermedad que se me fue. Me dolió demasiado porque él me ayudó con mi hijo, el último hijo mío. Tras la muerte de Chávez, el gobierno promueve el culto a su personalidad e intenta posicionar a Sabaneta como altar del comandante eterno. Omnipresente, el rostro del exmandatario aparece en decenas de coloridos murales que recuerdan episodios como su fallido golpe de Estado en 1992 o el triunfo electoral de 1998. También abundan los negocios cerrados, señal de la parálisis de un país con 5 años de recesión y una hiperinflación que el FMI proyecta en 10 millones% para 2019. Largas filas para conseguir combustible en Caracas. Muchas de las estaciones de servicio se encuentran cerradas en la capital venezolana por fallas en la distribución de gasolina. Los ciudadanos pueden pasar más de 1 hora para abastecer los tanques de sus automóviles. Este es un informe de Oliver Fernández desde Caracas. La falla en el suministro de combustible llegó a la capital venezolana. Los ciudadanos aseguran sentirse desesperados. Nunca debió haber pasado un país petrolero como este, de verdad. Es triste y lamentable que un presidente como el que tenemos, Nicolás Maduro, haya llevado a la nación a esta situación. Porque no solamente esto es en Caracas, o sea, a nivel nacional, tú vas a Maracaibo, tú vas a otros estados, ya esto es común. Pero yo no me puedo trasladar a San Cristóbal si tengo que tener bidones para poderme trasladar, porque ya a partir de Barinas es imposible. Casi 2 horas. ¿Y cómo es eso, señor? ¿Durar 2 horas para echar gasolina en el petróleo? Eso es lo que estamos viviendo. Entonces, si dices algo, te quieren meter preso. Bueno, para que tú veas. Eso nada más que en Venezuela. En Arabia Saudita eso no pasa. Pero bueno, lamentablemente eso es lo que estamos viviendo. Los venezolanos no solo denuncian las largas filas para surtir sus vehículos de combustible, es cotidiano también para la comida y las medicinas. Se paga gasolina, hay que hacer cola para el banco, hay que hacer cola, no se consiguen medicinas, no se consigue comida. O sea, y esto es lo que nos ofrece este gobierno.
De verdad que esto es patético. No, horrible, desesperante. Todos los ámbitos, luz, agua, electricidad, gasolina, medicina, todo. Caos total. Aquí hay anarquía, aquí sobrevive el que puede, el que tiene, el que no se muere porque esto es increíble. Otros aseguran que el socialismo del siglo XXI, promovido por la Revolución Bolivariana, no es el camino. Prácticamente yo creo que esto es un plan de Estado. Plan de Estado no solamente para tenernos sitiados sin alimento, sin medicina, sin combustible, para tener a la población entretenida en otras cosas y no justamente atacar el problema real, de tratar de implementar a la fuerza un modelo político que no es propio de este país. Mire, aprendan de esto, de los errores, aprendan que el socialismo no lleva a nada. Esto es trabajo y así se puede construir un país, no de esta manera. Para muchos ciudadanos, estas serán las peores navidades vividas en Venezuela. No solo es la falta de combustible, es que el transporte público también colapsó y el metro de Caracas, si no se toman los correctivos, pudiera paralizar sus actividades. Es la información que manejamos desde Caracas. Continúen con más de la tarde de NTN 24. Y hace minutos, a través de su cuenta en Twitter, la dirigente opositora venezolana María Corina Machado envió un mensaje a los diputados a la Asamblea Nacional de su país. Ella insiste en que la crisis bajo el régimen de Nicolás Maduro obliga a asumir este tiempo con coraje y fuerza. Esto fue lo que dijo. ¿Qué tiene que pasar a partir del 5 y del 10 de enero? Hay que acabar con el Estado criminal. Tenemos que salvar a Venezuela. Nicolás Maduro es ilegítimo desde el primer día. Es un usurpador que se robó la elección presidencial del 2013, que está siendo juzgado por crímenes de lesa humanidad en la Corte Penal Internacional y que fue condenado por ladrón por el legítimo TSJ. El 10 de enero concluye un periodo presidencial y no hay presidente electo. Punto. Hay un vacío de poder que tiene la obligación de llenarlo la Asamblea Nacional, designando un gobierno de transición encabezado por el presidente de la propia Asamblea Nacional. Que esto tiene riesgos, sin duda. Que habrá una arremetida, es muy posible. Pero no hay otra opción que el desconocimiento total de la tiranía, que cohesionar toda la fuerza institucional en la dirección de la ruptura del sistema. A los diputados que asuman la presidencia y vicepresidencias de la Asamblea Nacional tienen que tener muy consciente y presente su gran responsabilidad histórica y tener una gran fortaleza ética y espiritual. Por eso le pido a cada uno de los diputados de la Asamblea Nacional que a la hora de votar por esta nueva directiva el 5 de enero, lo hagan por hombres y mujeres que estén a la altura de este desafío histórico, que estén dispuestos a cumplir su deber. Esta no es hora de repartir cargos o acuerdos entre cúpulas. Nos estamos jugando la vida y los ojos de Venezuela y el mundo están sobre ustedes. A la Asamblea Nacional asuma la ruta del coraje, del desconocimiento, de la ruptura histórica. A los venezolanos y a la Fuerza Armada Nacional, entonces les pido que acompañemos y respaldemos a la Asamblea Nacional. En definitiva, el 10 de enero no está en juego la legitimidad de Nicolás Maduro. No la tiene ni nunca la tuvo. Lo que está en juego es la legitimidad de la propia Asamblea Nacional. Finalmente, tienen que cumplirle a Venezuela. Pausa en la tarde y ya regresamos con más. Ya regresamos con La Tarde. Continuamos con La Tarde. El Tribunal Supremo Electoral de Bolivia descartó la posibilidad de suspender las elecciones primarias convocadas para enero del próximo año, argumentando que no está dentro de sus facultades. El organismo dio esta respuesta luego de que dos vocales del ente electoral solicitaran la suspensión de los comicios, asegurando que representan un gasto innecesario de 27 millones de bolivianos, equivalentes a casi 4 millones de dólares. La decisión fue celebrada por el partido oficialista Movimiento al Socialismo, que aspira a un cuarto mandato del presidente Evo Morales. Esta mañana el vicepresidente Álvaro García Linera afirmó estar de acuerdo con la decisión, ya que, según él, la opinión de una persona no puede evitar que existan las elecciones primarias. Y para hablar de este tema quiero saludar a Arturo Murillo, senador y jefe de la bancada de la oposición. Allí lo ven en pantalla. Una muy buena tarde. Bienvenido a NTN 24. Buenas tardes, José Eduardo. Un gusto de saludarte. Un gran abrazo para todos los hermanos colombianos.
desde Bolivia. Es un gusto, bienvenido. Lo primero, cada vez se allana más el camino para que el presidente Evo Morales pues, se pueda aspirar a ese nuevo mandato, a ese cuarto periodo presidencial. Y quería preguntarle por cuál sería en este caso la estrategia de la oposición después del 27 de enero, que es cuando se van a celebrar estas elecciones primarias. José Eduardo, yo no diría que cada vez se allana más. Posiblemente en el área judicial le hayan allanado todo porque el gobierno del Movimiento al Socialismo ha cooptado la justicia, ha cooptado el Ministerio Público, ha cooptado absolutamente todos los poderes del Estado están bajo su mando. Entonces es obvio que el máximo órgano que administra elecciones, que es el Tribunal Supremo Electoral, también está bajo los zapatos del presidente Morales, va a hacer lo que el presidente Morales quiere. Y en ese sentido, yo creo que si bien la parte judicial se le está allanando, la parte de la población, que es lo que importa, cada día está más dura. La gente está muy molesta por lo que viene haciendo el presidente Morales. La gente tiene claridad ahora de que el presidente Morales le está robando la esperanza a los bolivianos. Este Tribunal Supremo Electoral que hoy día le está dando vía libre a Evo Morales para ir a unas primarias que no van a servir para nada y que Evo Morales no puede asistir a ellas porque está inhabilitado gracias a un referéndum que se hizo el 21 de febrero del 2016, donde el mismo presidente Morales consultó al pueblo de Bolivia si querían que se modifique la Constitución para que pueda ser reelecto una vez más. El pueblo de Bolivia contundentemente le dijo no. El presidente Morales le hace trampa al país, le hace trampa a todos, manda una consulta al Tribunal Constitucional que está también bajo los zapatos, valgo la redundancia, de Evo Morales, y el Tribunal Constitucional dice que se le están violando sus derechos humanos y por lo tanto tiene que ser el pobrecito candidato una vez más. Y obviamente eso no tiene ni pies ni cabeza. Imagínense cómo un presidente que manda una consulta a lo más alto que hay en un país, que son los ciudadanos, que les consulta si están de acuerdo y los ciudadanos le decimos no, ahora él manda a consultar a un tribunal constitucional que está bajo su zapato y 6 tipos dicen sí, es un derecho humano, tiene que ir. Entonces, obviamente todo esto ha desencadenado en una gran molestia en el país. Se están generando movimientos muy difíciles, pueden haber mucha violencia el próximo año. Yo no veo muy fácil que el presidente Morales llegue a culminar lo que él está pretendiendo. Yo veo que la ciudadanía cada día más está consciente de que el presidente Morales le quiere robar la democracia al país. Esta es la misma receta y el mismo cáncer que ha pasado en otros países, como en Venezuela. La única diferencia con Venezuela y Bolivia es que el cáncer de Venezuela está muchísimo más avanzado y prácticamente están agonizando los pobres hermanos venezolanos. Nosotros estamos todavía podemos extirpar el mal y podemos curarnos de este cáncer castrochavista. Señor Murillo, usted habló de, por supuesto, el referéndum del 2016 y quería preguntarle, ¿cómo puede la oposición, el pueblo boliviano que no quiere, según usted, que el presidente Evo Morales se vuelva a presentar a una elección presidencial, tumbar esa decisión, esa habilitación que surgió del máximo tribunal de la República que pasa en cualquier parte del mundo? Es el Tribunal Constitucional quien habilitó al presidente Evo Morales. Carlos Eduardo, hay una prelación. Primero, en cualquier país, el que manda es el ciudadano y obviamente es el voto del soberano. Después del voto del soberano está la constitución política del Estado. Después están las leyes, las normas y los órganos. En este sentido, la primera decisión ha sido del pueblo de Bolivia, del soberano, de decirle no al presidente Morales. Entonces, ese referéndum que se haya llevado a cabo el 2016 no puede moverlo nadie lo puede mover, menos un tribunal constitucional que está compuesto por 6 personas. Entonces, ahí está la primera violación. Ahora, ¿cómo hacemos para parar esto? Hay una sola forma, Carlos Eduardo, las calles. Las calles, la gente tiene que estar consciente que viene un proceso muy duro y tenemos que salir a las calles, tenemos que tomar las calles antes de que esto se consolide y se vuelva un gobierno como el de Venezuela. Los militares nos están llamando mucho la atención. Los militares tienen un mandato claro de la Constitución que es defender
la constitución política del Estado, y no lo están haciendo. Están sometidos al poder por prebendas económicas. Lo mismo que pasa en Venezuela. Entonces, lo único que nos queda a nosotros es salir a las calles. Y eso es lo que se está haciendo poco a poco. Y yo creo que enero va a ser un mes muy conflictivo y es muy posible incluso que haya un gran pacto de los partidos políticos que están camino a las primarias, que no participen, no vayan a votar y los dejen votando solo al movimiento al socialismo. Esa sería una primera buena jugada para desenmascarar esto, porque obviamente cuando hay una carrera, la carrera, tú sabes, una competencia, tienen que haber dos en competencia, pero en esas primarias solamente hay uno por partido, entonces ya sabemos quién es el ganador. Entonces, ¿para qué vamos a gastar 27 millones de bolivianos más los 140 que hemos gastado al referéndum y lo estamos tirando a la basura en un país tan pobre como el nuestro, donde la gente se muere por cáncer, se muere por problemas renales, se muere por medicinas? Tenemos grandes problemas económicos y uno de nuestros grandes problemas es la salud en este país. Pero, sin embargo, a este presidente Morales, que viene de una cuna humilde, de una cuna pobre, se le ha subido al poder y hoy día se cree nada más ni nada menos que un jeque. Ya no pisa la tierra, sale de su casa presidencial de San Jorge en helicóptero, llega a un palacio que se han hecho en la Plaza Murillo en helicóptero, de ahí vuelve a salir en helicóptero al aeropuerto y se mueven entre aviones y helicópteros todo el tiempo. Ya no conocen ni lo que es un carro. Entonces, esto es grave. Le ha entrado la enfermedad del poder al presidente Morales y obviamente quieren perpetuarse, pero no solamente por la enfermedad del poder. El narcotráfico y la corrupción están haciendo están carcomiendo el Estado y eso es muy peligroso para los bolivianos y bolivianas, José Eduardo. Señor Murillo, usted me habla de salir a las calles, pero salir a las calles me lleva a pensar también en la unidad de la oposición en Bolivia y precisamente es un punto que está en la cuerda floja para muchos analistas y es que no hay realmente, o no habría en este caso, en el análisis que hacen muchos expertos, una unidad, una verdadera unidad de la fuerza opositora boliviana. Sí, pero es que no necesariamente los partidos políticos tienen que liderizar esto, lo están liderizando los mismos ciudadanos. Los mismos ciudadanos de alguna manera están poniéndose enfrente de las fuerzas políticas y están saliendo a las calles. Hay grandes movilizaciones, han estado habiendo y van a seguir habiendo. El gobierno ha tenido la habilidad para partir y para ir destruyendo las fuerzas políticas de muchas maneras, obviamente, y muestra una división. Y hay algunos que están en campaña también corriendo, que son gente del gobierno, que son funcionales al gobierno, como pasa en todo. Tú recordarás como colombiano a un Falcón que le hizo el juego al oficialismo, se hizo pasar por opositor para que ir a unas elecciones y para legitimar las elecciones de Maduro. Nosotros en Bolivia también tenemos falcones, o sea, y eso pasa en todo lado, y eso es el poder del dinero, el poder económico, pero la población no es estúpida, la población se da cuenta perfectamente de lo que está haciendo el gobierno y va a tomar las calles y va a haber problemas. Bolivia es un país que cuando se levanta es muy complicado. Hemos sacado varios presidentes fugitivos del país, es más, en Bolivia en el mismo palacio quemado, por eso se llama así, al presidente Villarroel se lo ha sacado y se lo ha matado en el palacio, lo han ahorcado, y eso ha hecho el pueblo boliviano. Entonces es bueno no hurgar mucho al pueblo. El pueblo cuando reacciona de mala manera. No le gusta que le tomen el pelo, ni que lo tomen de estúpido, ni que lo utilicen para ir a votar cuando no respetan su voto, José Eduardo. Más allá del discurso político, ¿qué pruebas hay de que Evo Morales en realidad estaría perdiendo el apoyo popular? Eso lo vemos todos los días en las calles. Primero lo hemos visto en las encuestas. Cuando hubo el referéndum del 21 de febrero del 2016, José Eduardo, el 70%, 80% de los ciudadanos lo seguía queriendo y aceptando al presidente Morales en encuestas que ellos mismos manejan. Pero el referéndum ganó para que no se reelija. Aún queriéndolo, ganó para que no se reelija. Hoy en día, el porcentaje de rechazo ha crecido muchísimo y el 80% aproximadamente del país ya lo rechaza al presidente Morales y no lo quiere. ¿Y por qué es esto? Justamente porque se ha dado cuenta de que el presidente Morales está gobernando con un discurso mitómano. Todos los días le miente al país. Él dice, hay un 50% que ha querido que me vaya, pero hay otro 50% que
quiere que me quede. Y tú sabes perfectamente que eso solamente es un juego de palabras. 51.3% de los bolivianos hemos votado para que se vaya y el 48% para que se quede. Un referéndum se gana por un voto y esas son las reglas del juego. Cuando tú entras a un partido de fútbol no puedes cambiar las reglas a mitad del partido y el presidente se ha acostumbrado a cambiar las reglas, a ser un mal jugador de fútbol, a ser un mal perdedor. Y yo tengo claro una cosa, José Eduardo, Evo Morales tiene un fraude armado y para el 2019. Mientras él pueda controlar ese fraude, va a haber elecciones el 2019. Si ya no puede controlar, se le va de las manos el fraude, puedes estar seguro que no va a haber elecciones el 2019 y va a pasar algo parecido a lo de Venezuela. Van a hacer una asamblea constituyente, van a ampliar el mandato de la asamblea actual porque no les conviene ir nuevamente a urnas porque el rechazo en el país es muy grande. Yo soy una persona que me muevo mucho en lo rural y la gente que más lo quería el presidente era la gente del campo. Pero hoy día claramente una de las cosas que se pregunta en su ignorancia la gente del campo es ¿por qué se quiere quedar? Es Arturo Murillo, senador y jefe de la bancada de la oposición en Bolivia. Gracias por estos minutos para NTN 24. Será hasta la próxima. Gracias a usted. Un saludo a todos los colombianos. Un abrazo. Gracias. Buena tarde, pausa en la tarde y ya regresamos. Ya regresamos con La Tarde. Continuamos con La Tarde. Este 2018 los alumbrados navideños de Japón son más grandes y más brillantes que nunca. Los espectáculos de luces de última generación atraen a lugareños y turistas, convirtiéndose en un impulso para el espíritu y para las empresas locales. El invierno en Japón significa ropa de abrigo, sopa caliente y espectáculos de luces. Las iluminaciones son una tradición navideña que se extiende hasta febrero. Los japoneses creen que son una forma perfecta de iluminar la oscuridad durante las largas noches de invierno. Uno de los mayores espectáculos de luces es Starlight Garden en Tokio y tiene el tema del espacio exterior, con 200.000 luces LED, hielo seco, música, globos luminosos y burbujas. Pensé que la parte donde las luces cambiaban de repente era realmente hermosa. Uno de los espectáculos de luces más populares en Tokio es la iluminación careta. Todos los años tiene un tema de Disney y el espectáculo de este invierno está inspirado en las películas Tangled y Frozen y combina música de Disney, luces y niebla artificial. La instalación se compone de 250.000 luces LED con torres iluminadas que rodean una pieza central de color púrpura que se asemeja a un árbol. Está ubicado en un centro comercial y la cantidad de visitantes que asisten está ayudando a mantener ocupados a los establecimientos. El año pasado hubo más de 500.000 visitantes. Como resultado, las tiendas y restaurantes están muy llenos. Otro espectáculo de luces popular es en uno de los distritos comerciales más elegantes de Tokio, Omotesando. La calle principal está bordeada con 150 árboles zelkova japoneses que se iluminan con más de 900.000 luces LED. Añaden una sensación festiva al área, por lo que es popular entre los residentes de Tokio. Es la temporada perfecta para las iluminaciones. Es tan hermoso y levanta mi ánimo. Este año hay una nueva adición al espectáculo de luces, un autobús que ofrece viajes gratuitos a lo largo de la calle iluminada. Llamado Magic Illumination Bus, también reproduce música que se sincroniza con las luces de los árboles. Llegamos al final de la tarde. Recuerde seguirnos en nuestras cuentas de Twitter, allí están en pantalla, también en Instagram, allí están apareciendo abajo en su pantalla. Que tengan todos un feliz fin de semana.